Helen se despierta una madrugada de una pesadilla. Luego, con los días, se entera que su esposo Thomas, un joven agente inmobiliario, es enviado por dinero y también por un posible ascenso al castillo del conde Orlok. Ella tiene un presagio no muy bueno. Thomas, en el trayecto hacia el castillo de Orlok, mira un pueblo el cual le sirve de refugio para pasar la noche. En la mañana, de repente, el pueblo desaparece. Como puede, llega hacia el castillo y pasa algo inesperado. El conde es un vampiro. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la última película de Robert Eggers, la cual ha sido esperadísima por todos. Se trata de Nosferatu, y es que esta película es una declaración de amor al cine clásico del terror. Y es que Eggers, conocido por sus obras como La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte, se viene caracterizando por transmitir en sus producciones atmósferas densas y llenas de un misterio y un terror absoluto. Así que acompáñame a descifrar todo este misterio envuelto en la historia de este vampiro alemán. Robert Eggers es un maestro del arte de construir atmósferas densas y visualmente impactantes. Aquí combina su estilo característico con el desafío de reimaginar Nosferatu, el clásico de 1922 que marcó un antes y un después en el cine expresionista alemán. Desde su debut, Eggers ha ido escalando posiciones como uno de los cineastas más prometedores de esta generación. Es que esta película podría haber sido su obra maestra definitiva, la cúspide de una filmología que ya ha dejado huella. Y aunque logra consolidar su habilidad para recrear mundos oscuros y fascinantes, no alcanza del todo ese estatus, debido a errores narrativos que frenan su grandeza. Visualmente, la película es un espectáculo. Cada cuadro parece extraído de un cuento gótico europeo, con una ciudad que respira misterio y decadencia. La atmósfera recuerda a paisajes sombríos de La Bruja, la tensión psicológica de El Faro y los planos épicos al Hombre del Norte. Eggers es un director obsesionado con el detalle y aquí demuestra nuevamente su maestría en la estética cinematográfica. Sin embargo, la narrativa tiene tropiezos. El primer acto es excelente, con una construcción de suspenso que logra que la aparición del conde Orlok sea aterradora. Pero en el segundo acto, el terror se desvanece, dando paso a un drama que diluye la fuerza del personaje de Orlok. Su presencia, que inicialmente eriza la piel, pierde algo de impacto, como si la película hubiera gastado toda su munición demasiado pronto. Además, algunos diálogos se sienten un tanto superficiales, faltos de profundidad. Y aunque Lily Rose brilla en su interpretación desgarradora, especialmente en las escenas de posesión, la relación previa entre esta chica que se llama Helen y el conde Orlok no se explica con claridad, dejando un vacío narrativo que podría haber añadido una dimensión más rica a la historia. El elenco de la película es de otro nivel. Lily Rose Depp entrega una actuación impecable. Nicholas Hoult, quien tuvo un 2004 extraordinario, aporta humanidad y vulnerabilidad a su papel. Por su parte, Bill Skarsgård, aunque inquietante en el primer acto, no logra mantener la misma intensidad hacia el final, pero no es su culpa del todo.
Por otro lado tenemos a Aaron Taylor Johnson y William Dafoe. Completan el reparto con actuaciones sólidas, aunque sus personajes no exploran todo su potencial. Es imposible hablar de Nosferatu sin mencionar su origen como un remake de una obra maestra del expresionismo alemán, que a su vez fue una reinterpretación del Drácula de Bram Stoker. Eggers toma esta rica herencia y la adapta a su visión, pero en algunos momentos se siente como una copia demasiado fiel que carece de la innovación necesaria para sorprender a una audiencia contemporánea. Ahora voy a hacer un resumen con los puntos positivos y los negativos. A favor tenemos, visualmente, sin duda, es una obra de arte. Las actuaciones, en especial las de Lily Rose Depp y Nicholas Hoult, son destacables. La atmósfera oscura y los detalles de producción son de primer nivel. El primer acto es un ejemplo magistral de cómo construir el terror. En contra, tenemos que el segundo acto pierde el suspenso y la relevancia del conde Orlok. Los diálogos carecen de profundidad en algunos momentos claves. Y el diseño del conde no impresiona lo suficiente, perdiendo impacto con el tiempo. El final es apresurado, con una resolución que no hace justicia al desarrollo inicial. En conclusión, esta película es un verdadero espectáculo visual que, aunque no alcanza la perfección narrativa, tiene todos los elementos para ser una gran película. La mano de Eggers es innegable y el cuidado de cada detalle de esta producción deja en claro que estamos frente a un director en su mejor momento. Sin embargo, ciertos detallitos evitan que esta película se convierta en su obra definitiva. Nosferatu, pese a algunos fallitos, merece ser vista y disfrutada. Eggers sigue demostrando que su lugar en el cine contemporáneo está más que asegurado. Para la fecha de publicación de este video, la película obtuvo un 87% de aceptación de la crítica especializada y un 76% de la audiencia. Esto basándonos en los datos del sitio de Rotten Tomatoes. En mi caso particular, esta película sería una... Sí, señores, una manito arriba y sólida. 8.5 sobre 10. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la película, si estás de acuerdo o no con esta crítica, o si tienes expectativas altas o muy bajas para este director. Lo que sí tienes que hacer es regalarme un like, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal para más contenido como este. Me estarías ayudando muchísimo para que esta comunidad siga creciendo. Y bueno, que tengas unas felices fiestas y será hasta una próxima crítica de cine. Bye.